Mi nombre, como ya ha sido mencionado, es Marta Moscoso, soy abogada de profesión. Trabajo para el Colegio Médico del Perú como asesora del Consejo Regional Quinto y también tengo la condición de defensora del médico en la ciudad de Arequipa. Es grato para mí poderles dar esta charla porque me va a permitir darles algunas recomendaciones legales antes de que ustedes lleguen al momento de iniciar sus serums en todos los aspectos. En ese sentido, comencemos con la primera diapositiva, por favor. Ok. Las obligaciones a las que ustedes se van a ver obligados durante el ejercicio, no solo de serum, sino de su profesión, nacen de varios lugares. El principal es la ley. Dentro de la Ley General de Salud, como principal norma de salud, también tenemos normas técnicas sanitarias. Entre ellas podemos nombrar la norma técnica de historia clínica, normas laborales, porque ustedes van a estar dentro de un sistema laboral, van a ser empleados, van a tener superiores y jerarquías laborales, van a verse obligados por las normas éticas del Colegio Médico del Perú. Tienen un estatuto, un reglamento y un código de ética que deben seguir. Existen también normas éticas del servidor público. Ustedes van a estar dentro del ambiente público, por lo tanto también los va a obligar, y finalmente la parte técnica, tanto los protocolos como las guías de práctica clínica. Todas estas normas les van a dar un contexto grande en las que deben regirse. Quiere decir que dentro de lo posible ustedes deben conocerlas. El hecho de que yo no las conozca, de que son muchas las normas, no significa que de alguna manera ustedes van a verse, que puedan excusarse en no conocer las normativas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a revisar unos cuantos artículos principales de esta ley, la Ley General de Salud, que es la ley marco de toda el ámbito sanitario. Les he expuesto aquí el artículo 24, que determina que la expedición de recetas, certificados e informes son considerados ejercicio profesional de la medicina y sujeta a vigilancia ética. Es importante para ustedes reconocer que la expedición de recetas es un acto médico por sí, los certificados y los informes. Cada uno debe guardar las peculiaridades de su acto médico. Quiere decir que tienen que ser objetivos. Tienen que recordar las tres partes del acto médico, las tres partes mínimas del acto médico, que es la anamnesis, el análisis clínico y finalmente el diagnóstico. Esas tres partes tienen que estar claras, tanto en su historia clínica como en estos documentos. Las recetas, tanto en las normas técnicas como en la Ley General de Salud, vamos a ver, también nos deben recordar que la receta debe considerarse la denominación internacional del medicamento. No se puede colocar únicamente el nombre comercial. Debe ser estricta en colocar siempre su denominación internacional, dosis, y colocar algún elemento importante de la receta. Ejemplo, si yo voy a colocar como dermatólogo una pomada que tiene que ser colocada en la noche, porque si no me puede causar a la luz del día una mancha, eso debe estar en la receta porque es importante. Y esos detalles también deben estar en la historia clínica, porque no olviden que la receta se la lleva el paciente. Y es posible que cuando surja un problema, porque todas las recomendaciones que les voy a dar no van a volverse importantes cuando surja un problema. Entonces, la receta se la di perfecto al paciente, el paciente se la llevó y finalmente regresa diciéndome que no le recetaron ningún medicamento y que no le dijeron la parte importante de cuánto, cómo y dónde y cómo tomar la medicina. Entonces, si no está en mi historia clínica, yo no voy a tener un medio probatorio de ello.
¿no? Cuando se refiere a que se están sujetos en vigilancia ética, era una de las condiciones que les mencioné en la diapositiva anterior. El Colegio Médico del Perú, una de las finalidades de los colegios profesionales es precisamente ese: vigilar que la actuación de sus profesionales esté dentro de la norma ética. Si ustedes revisan la normativa ética que se les han dado en el momento de su juramentación, si no la tienen, las pueden encontrar en la página web del Consejo Nacional. Pueden bajarlas en PDF, están todas las normas, entre ellas el Código de Ética del Colegio Médico del Perú. En la siguiente diapositiva, el artículo 25 nos habla de algo que tienen ustedes que recordar. Se deberá guardar reserva del acto médico, diagnósticos, enfermedades y repercusiones. ¿Y quién tiene derecho a saber de este acto médico? Únicamente el paciente. Si estamos hablando de un paciente menor de edad, será el paciente y sus padres. A veces, los menores de edad o las personas discapacitadas, los menores de edad no tienen a su padre allí, pero hay una persona responsable. Es necesario que ustedes identifiquen a esa persona en la historia clínica. Es decir, viene un menor con alguna condición que requiere un tratamiento mayor. Bueno, ustedes al momento de atender no basta el nombre del menor, a menos que el menor haya sido traído por las autoridades, que también tendrían que consignarlo. Es importante que ustedes determinen, ha sido traído por tía. ¿Qué tía? La persona tal, identificar DNI. Tienen que acostumbrarse, de acuerdo a la norma técnica de historia clínica, la forma de identificación no es solo el nombre, sino el nombre y DNI. Si no lo ha puesto la persona que los antecede, si no ha habido nadie que ha atendido a ese paciente y ustedes lo atienden de forma directa, serán ustedes los que tengan que consignar ese dato. Si la persona es mayor de edad, ¿a quién le doy el diagnóstico? El diagnóstico solo se lo doy al paciente. Evidentemente, si el paciente no está en condiciones, no está racional o está sin sus capacidades en ese momento, puedo decírselo para mejorar la atención a un pariente. Por ejemplo, necesito una medicación. Necesita saber usted qué pasó con el paciente, entonces necesita que la anamnesis la haga la persona que lo trajo para ello. Pero si el paciente está despierto y es una señorita de 20 años y está la mamá, ustedes tienen que consultar al paciente antes de decirle que lo que tiene es que está embarazada. No significa que, por supuesto, que esta norma no va a ser entendida fácilmente por los padres, pero ustedes tienen que seguir la normativa. Ahora, ¿quiénes pueden pedirles información de los pacientes? Dice la autoridad judicial. ¿A quiénes consideramos como autoridad judicial? Estrictamente, la única autoridad judicial es el juez. Sin embargo, vamos a darle la información al fiscal porque entendemos que está utilizando su capacidad de investigación de un posible delito. Entonces, a cualquiera de los dos. Es posible que venga la policía a solicitarla, pero cuando viene la policía debe indicar a nombre de quién. La policía normalmente viene por encargo de un fiscal. Es el fiscal que telefónicamente le encarga la investigación. Entonces, tenemos que solicitar ese documento. Viene la policía, necesito la historia clínica. Primero, la historia clínica no se la lleva nadie, la historia clínica pertenece al puesto de salud, pero sí puedo darle o un informe médico basado en la historia clínica o puedo darle copia si es que se permite. Si es que le permiten las condiciones en el lugar. Si no, tendrá que ser un informe médico. Ustedes tienen que guardar la información que les han dado, porque si la información es verbal, ustedes tendrán que consignar en el documento. Si no es posible que ellos les traigan por premura, que están dando la información al PNP Juan Pérez,
con DNI o con cédula, con lo que le identifica, ha pedido por encargo del fiscal tanto de tal paciente, y guardan el cargo de ese documento. Cuando si alguna vez les dicen, ¿por qué usted reveló este acto médico que es reservado? Ustedes podrán decir quién se lo pidió y por qué, porque está en el documento mismo. Hay otro segundo punto en este artículo 25 que dice cuando fuera en beneficio del paciente. Esto, como ven, es algo muy... se puede interpretar de muchas maneras. Entonces es necesario que ustedes lo puedan explicar. Si yo le voy a dar información del paciente porque ha sufrido y está en el puesto de salud del otro lado, dentro de lo posible traten ustedes de darlo directo. Si no, soliciten algún documento. Si no es posible y ustedes a su criterio consideran que esta información va a ayudar al paciente, pues colóquenlo así. ¿Quién le está solicitando y cuáles son las razones? Y la última excepción es cuando el seguro esté pagando la evaluación médica. Ese caso no les va a suceder dentro del SERUMS, pero sí podría ser que he escuchado algunas veces que una minera cercana los apoya al centro de salud y dentro de algunas cosas les pide algunas evaluaciones. Si es una evaluación laboral, pues hay que darle al empleador esta evaluación, pero siempre guardando la reserva, o sea, no se da a documento abierto, ¿no? Dentro de esto también me gustaría recordarles que es muy importante para ustedes que las atenciones no las hagan solos. Siempre debe estar presente su técnico, su enfermera, aunque sea el odontólogo, porque, por ejemplo, en situaciones delicadas sobre todo, si ustedes son varones y van a revisar a una paciente menor que está y van a hacerle un examen de vida sexual, de ninguna manera pueden hacerlo solo. Tiene que haber alguien allí, además del familiar. Eso les va a dar a ustedes la seguridad de que tienen un elemento objetivo de cómo lo están realizando y que no existe ninguna otra intención. Es muy importante que eso lo realicen durante todo el ejercicio de su profesión. Eso es algo que les recomiendo, inclusive a los especialistas en la atención, ya sea en los hospitales o en su actuar privado. En el artículo 26 de la siguiente diapositiva, nos dice que la prescripción de medicamentos está restringida solo para los médicos, los cirujanos dentistas y las obstetrices en su rama de especialidad. El médico está obligado a informar riesgos, contraindicaciones y reacciones adversas. En ese sentido, les reitero lo que ya les dije, siempre hay que poner la denominación internacional, no solo si les ayuda al paciente, también coloquen un nombre comercial, pero no al revés. La dosificación tiene que estar clara. Es verdad que a veces en el puesto de salud, en determinado momento se queda solo la enfermera o solo la obstetriz y terminan prescribiendo medicamentos. Eso está fuera de norma. Pero en todo caso, de ninguna manera tengan ustedes que dejar su sello en la institución. El sello lo llevan con ustedes siempre. No se queda en el escritorio con llave. Ha sucedido bastantes veces que como no está el médico, porque no le toca en ese momento, solo hay un médico en ese puesto de salud por alguna razón, utilizan su sello y resulta que ustedes están siendo responsables aparentemente de una prescripción de medicamento que podría tener una consecuencia. Entonces, de ninguna manera van a dejar su sello en la institución. También sucede que como estas atenciones tienen que pasar también por el CIS, lo colocan a ustedes siempre como los que emiten esos documentos. Eso lo tienen que conversar con su jefatura. La recomendación legal es que no se permita. Si no hay médico durante ese tiempo, pues tendrán que ver quién lo hace, si lo hace el jefe o si colocan un médico, pero no es posible que ustedes suscriban medicamentos de terceros.
Más aún que cuando va a ser obvio, porque por la fecha de indicación del medicamento ustedes ni siquiera estaban en el puesto de salud. Es importante esta obligación de informar riesgos, contraindicaciones, reacciones adversas. En ese momento también ustedes tendrán que averiguar qué interacción tienen con los medicamentos. No pregunten cuando hacen la anamnesis y toda la atención, y sobre todo cuando prescriben medicamentos, normalmente tienen la obligación de preguntar si hacen alguna alergia o si les cae mal algún medicamento. Por favor, utilicen lenguaje simple, porque decir alergia hace usted o algún nombre técnico podría llamar a error y eso les va a traer problemas. Entonces, hagan una pregunta sencilla. ¿Les cae mal algún medicamento? ¿Ha tenido problemas con algún medicamento? ¿Hay algún medicamento que no le guste? Esperen la indicación y también pregunten si están tomando algún otro medicamento para el tema de interacción. Por supuesto, se está de más decirle las partes técnicas de cuando tengan que dar algún medicamento que necesita probar que no haga alergia el paciente. En el artículo 27 de la Ley General de Salud, de la siguiente diapositiva, por favor, nos habla del derecho del paciente a tener información completa de su estado de salud. No existe información que pueda no ser dada porque voy a asustar al paciente. Estrictamente es mejor que el paciente entienda la gravedad de su mal a que piensa que todo va a salir bien. No se preocupe, todo va a salir bien, debe quedar desterrado. Esa frase que a veces nos llama a tratar de consolar a una persona, es humano, sí, pero en este momento ustedes están en la posición de médicos y tienen que hablar con objetividad, sin hacer daño, por supuesto, pero de la mejor forma en que puedan expresarse. Tienen que decir cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico, cuáles son los tratamientos, cuáles son sus riesgos y qué consecuencias. Existen médicos y casos en los que está entrando al paciente a una neurocirugía, le dicen que todo va a estar bien. Es imposible que todo esté bien. Se hará lo posible, sí es una buena frase, pero su condición es delicada. Cuando yo deba hacer algún procedimiento, tratamiento especial, pruebas riesgosas o intervenciones, este consentimiento informado del paciente tiene que hacerse además por escrito. Pero el documento escrito no es el consentimiento informado, es la finalización del consentimiento informado. El consentimiento es la explicación que yo le voy a dar a cada paciente. En caso que yo tenga que hacer algún procedimiento y no tenga el formato, ustedes utilicen la historia clínica principal y coloquen de puño y letra, que la persona coloque de puño y letra que ha sido informado del riesgo que corre por la operación o por la intervención que van a hacer y que lo ha comprendido y que da su autorización para realizarlo. Si es el paciente y un familiar, mucho mejor. No se olviden que para que esté el familiar, primero tuve que haber pedido la autorización del paciente para que esté presente en esta información. El artículo 29 de la siguiente diapositiva nos habla de la historia clínica. No va a ser suficientes las veces en que yo les pueda recomendar que la historia clínica es lo más importante. Por supuesto, no estoy diciendo que sea más importante que el paciente, ojo. El paciente es primero, pero todo lo que yo haga para el paciente y por qué lo haga tiene que estar reflejado en la historia clínica. Quiere decir que una persona, una tercera persona que lee historia clínica debe entender en totalidad por qué ustedes tomaron estas decisiones clínicas.
¿Y qué hicieron para tomarlo? Tiene que estar claramente qué les dijo el paciente o el familiar de lo que sucedió, tiene que estar claramente el análisis, el análisis clínico que ustedes hacen. Los médicos me indican que la parte más importante del acto médico es la parte clínica, inclusive más que los exámenes auxiliares, pues entonces la parte clínica tiene que estar explicada de forma suficiente. Y finalmente, sus diagnósticos. ¿Qué sucede si dentro del diagnóstico ustedes consideran que para lo que sufre el paciente necesita una tomografía axial computarizada y ustedes están en un puesto de salud que no tiene ni luz? ¿No lo van a poner? No, claro que lo van a poner, porque eso es lo que ustedes han advertido. Lo que van a colocar es que necesita esto, pero no es posible. Entonces realizarán lo que está en su alcance. Algunas veces los jueces, los fiscales nos dicen, pero no se dio cuenta. O algunas veces los médicos me explican, pero ni siquiera tenemos o estaba malogrado, pero eso no es, no les quita la obligatoriedad de ponerlo en su historia clínica, colóquenlo. Tiene que estar claro. Existe una norma técnica de historias clínicas a la que yo les puedo pasar posteriormente, les voy a dejar mi teléfono, me pueden pedir para WhatsApp para poderle pasar el número y se lo puedan bajar por internet. Pero si ustedes leen la norma técnica de historias clínicas, que sería recomendable, van a ver cuántos datos por ley tienen que colocar en cada una de sus evaluaciones. Ahora, respecto a la historia clínica, dice, ¿a quién le puedo dar la historia clínica? La historia clínica, como es reservada, como el acto médico es reservado, solo se lo voy a dar al paciente o a su representante legal. Que puede ser el padre, en el caso de que sea un menor, puede ser el representante, en el caso que esta persona estuviera discapacitada, o puede ser el mismo que tenía acceso a la información del acto médico, que puede ser el juez o el fiscal o la policía. Siempre debo dejar dicho a quién le estoy entregando y por qué. En algunos puestos de salud tienen cuadernos para varias cosas. En este cuaderno anoto a quién me pidió la historia clínica. En este cuaderno anoto mis referencias. En este cuaderno anoto no. Si tienen que hacerlo porque así trabaja el puesto de salud, bueno, pero en su historia clínica tiene que estar, porque a la hora de un problema médico-legal no van a pedir los cuadernitos. Lo que van a pedir es únicamente la historia clínica. En la siguiente diapositiva, esta quizá sea el artículo más importante de la Ley General de Salud para su interés. El no cumplirlo significa de forma directa haber cometido un delito, porque les impone una obligación absoluta. Dice el médico, no dice la enfermera, la secretaria, ni el administrativo del puesto de salud. El médico que brinda atención a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia, de oficio o cuando existan cualquier delito perseguible de oficio, pero ustedes no saben qué delito, ustedes califiquen violencia, punto. Y que tenga indicios de aborto, que también estamos hablando de algo contra la ley, está obligado a ponerle en conocimiento a la autoridad competente. ¿Qué significa esto? Que el primer dato que tienen que recabar cuando lleguen a su puesto de salud es saber quién es la autoridad competente allí. Podría ser la autoridad competente el fiscal. Podrías, si no es un pueblo más pequeño, no está el fiscal en ese lugar, pero sí hay un puesto de policía. Si no hay un puesto de policía, de pronto está el gobernador o la persona representante, y que también tendrán su teléfono, pero mi autoridad competente es el fiscal o la policía. Así que esos números de teléfono los tengo que tener de todas maneras. No hagan distinción, no conversen, porque ¿qué sucede? Una herida de arma blanca, yo les comento el caso de un médico aquí en Ciudad,
al que llegó una persona del campo, era del campo, se notaba por su vestimenta, y tenía una herida en el pie que traspasaba el empeine del pie, y él indicó que esa herida se la había hecho con el pico. Me indica el médico que tuvo la atención y los médicos, porque este paciente estuvo varios días internado por ello, parecía, pero también pudo haber sido por un arma blanca. Y curiosamente, esta herida había sido provocada por una bala. Entonces, al momento que se dieron cuenta, hubo un problema y fue condenado, si bien con prisión suspendida, pero imagínense el trauma que trae para un profesional médico que realiza sus labores, es una persona de bien y que no se pasa al lado de la delincuencia nunca, tener que estar yendo a suscribir junto con personas condenadas por hurto un libro cada 2 meses. Entonces es un hecho muy importante. Si en caso no me responde, pues enviaré un documento. Y en ese documento yo no voy a asegurar nada. Yo voy a decir, de conformidad con el artículo 30 de la Ley General de Salud, ponga en conocimiento que el paciente tal parece que tuviera una herida por arma blanca, lo que ponga en su conocimiento, punto. ¿De acuerdo? Pero háganlo. Si viene una paciente menor de edad y que parece que ha tenido tocamientos indebidos, esté embarazada y tiene 14 años, o tiene menos de 18, sencillamente yo lo informo. Verá la policía, el fiscal, si eso corresponde a un delito o no. Ustedes solamente tienen que brindar la información por sospecha. No necesitan ustedes tener la certeza. Y así colóquenlo. Después de esta diapositiva, el artículo 31 nos dice algo de lo que vamos a comentar bastante por la coyuntura. Certificado de médico de defunción. De acuerdo al artículo 31 de la Ley General de Salud, el certificado médico de defunción solo lo puede emitir el médico tratante, el médico legista, luego de una necropsia, o el médico señalado en el establecimiento donde ocurre el deceso. Estuve escuchando la ponencia del doctor Melchor y les hizo una indicación muy clara. En términos generales, si yo no conozco la causa de muerte, yo no debo expedirle certificado de defunción y debe realizarse a posterior de una necropsia que así lo determine. La norma técnica indica que el establecimiento está obligado a dar el certificado de defunción después de una cantidad de horas en que haya estado en el establecimiento. Sin embargo, si desconoce la causa de muerte, también puede indicarle que pase a hacerse la necropsia en el mismo hospital. Si hay un conflicto con la familia ya, lo ideal es que pase a hacer la necropsia. Pero este tema de la necropsia, vamos a verlo ahorita, dentro de un momento en la ponencia, porque esto ha cambiado respecto a la coyuntura del COVID. Ahora tenemos norma específica por la pandemia respecto al tratamiento de los cadáveres. ¿No? Veamos, mientras tanto, el artículo 44. Vamos a retomar ese tema del certificado de defunción y el tratamiento del cadáver un poquito más adelante. El artículo 44 de la Ley General de Salud nos dice que el egreso del paciente se debe dar de alta, que contiene se le da de alta, debe contener las instrucciones, medicamentos, dieta, limitaciones del paciente para que continúe su recuperación en casa, y ante un signo de alarma debe volver inmediatamente al establecimiento de salud. Es muy importante que cuando ustedes, los pacientes tienen la idea de que si yo voy al establecimiento de salud y me dejan de ir a mi casa, es que ya estoy bien.
Más aún si yo estoy en un establecimiento que tiene hospitalización o me quedo en observación por alguna razón, si me voy a mi casa es que ya estoy curada. Y eso no es así, ¿verdad? ¿Y qué se lo va a decir el documento de alta? Ese documento de alta tiene que estar en mi historia clínica y también en el documento que le voy a dar al paciente. Allí está lo que debe decir. Debe decir claramente que cualquier signo de alarma debe volver. ¿Y cuáles serían los signos de alarma? Eso lo saben ustedes mejor que yo. Si la fiebre es un signo de alarma, pues colóquenlo. Hay consecuencias médico-legales porque el paciente no lo va a entender. Y si se lo han dicho verbalmente, a la hora de un problema, él no va a reconocer que ustedes se lo dijeron. Entonces, no hay que entrar en esa discusión. Si esto está bien escrito, es suficiente. Ahora, no todos los pacientes se van de alta cuando el médico lo indica. Algunas veces ellos piden su alta voluntaria. Existen dos. Si el paciente no tiene ninguna afección que ponga en riesgo su vida, pues hacen el documento o el formato de alta voluntaria. No es, si no lo tiene, háganlo a mano. Ustedes felizmente ahora tenemos con la tecnología, a mano podemos buscar un formato de alta voluntaria. ¿Y qué tiene la alta voluntaria? Precisamente la indicación. No es el médico quien lo está dando, sino es a pedido del paciente. El paciente quiere irse y ustedes no pueden retenerlo contra su voluntad. Más aún si no está en riesgo su vida. Entonces colocarán allí que el paciente en uso de sus facultades solicite el alta. Darán sus recomendaciones, dirán que ustedes no están de acuerdo y se va. Pero hay casos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si a quien estamos pidiendo, si de quien es un menor de edad? ¿Puede el padre pedir el alta voluntaria? Sí, pero nosotros vamos a asegurarnos poniendo en conocimiento al fiscal de ello. ¿Cómo? Con el número que habíamos recuperado, que obtenemos en el primer momento. Se le indicará. Si es un número telefónico, no solamente podríamos llamarlo, sino también enviar un mensaje por WhatsApp, que actualmente se está considerando como si fuera un documento. Igual puede pasar si la persona que está pidiendo el alta voluntaria se encuentra en estado de ebriedad y ha sufrido, ojo, que el hecho de que esté en estado de ebriedad no significa que no pueda tratarlo. Médicamente puede estar expuesto, porque el alcohol puede tener consecuencias contrarias, tiene consecuencias contrarias en nuestro cuerpo, entonces no está borracho y no lo atiendo, no es una razón. Y si no está en sus facultades, se ve que está claramente fuera de sí, también le informo al fiscal. Todo eso, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Dónde voy a colocar el hecho de que yo levanté el teléfono y llamé al fiscal? Pues lo voy a colocar en la historia clínica, nuevamente, no en los cuadernos, no en ciertos sitios. Yo necesito colocar, llamé, de pronto fue de mi teléfono personal, entonces coloco. De mi teléfono personal, número tal, llamé a tal hora al fiscal, insistí tantas veces y no pude ubicarlo, mandé mensaje de WhatsApp, pero yo no puedo retener al paciente, yo no puedo agarrarlo ni amarrarlo. A menos que sea, si ustedes van a realizarlo, tiene que haber un criterio absolutamente médico para realizarlo. Respecto a la referencia a otro hospital. En eso me quedo tranquilo porque he escuchado la exposición del doctor Melchor y ya ustedes conocen. Errores que he advertido y por lo que se me ha consultado. Por ejemplo, envían al paciente con una referencia y no se quedan con copia de la referencia. Finalmente el paciente, o lo envían al paciente vía referencia solo en su movilidad principal y no tienen ni copia. Resulta que el paciente no fue y el paciente tuvo una eventualidad, decayó su salud o fallece
y vamos a entrar en contradicción. Yo lo mandé a otro hospital, no lo mandé, ¿por qué lo mandé? Porque fue solo. Los pacientes demandan muchas cosas. Ustedes tienen que seguir la norma y es absolutamente necesario que lean la norma de referencia, porque esa va a ser un trámite usual con el que van a trabajar. En la siguiente diapositiva les ponía respecto al instructivo de serums. Entiendo, no sé en qué parte y en qué etapa están ustedes, asumo que ya además de haber sido adjudicados, ya han pasado 48 horas, por lo tanto ya no pueden renunciar, como se evidencia en la siguiente diapositiva. Pero el único plazo que tenían para desistirse o cambiar de opinión me parece que ya ha pasado, no lo sé. Si se hubieran desistido, hubiera tenido que cumplir con esto. También les habla del gastos de instalación, que es el 50% de una remuneración. Antes, estos gastos de instalación se los daban así como premio para cuando terminaban, así más o menos demoraba. Sin embargo, me parece que ahora ya he tenido conocimiento de que ya se los dan relativamente pronto, pero tienen que tener en cuenta porque es importante considerar ese dinero para ver dónde es que van a vivir, cómo van a comer. El siguiente diapositiva les ponía el punto 17, deben recoger su proveída entre los 10 días calendarios para la adjudicación. No sé cómo están haciendo con el tema de la pandemia, pero deben recogerlo o tendrían que asegurarse que se los envíen. ¿Ya? Esto es un requisito porque si ustedes no lo recogen, podrían asumir que no han aceptado el puesto. Ya saben que los que han sido, los que renuncien sin causa justa tienen un castigo. Ojo, que sin causa justa. Y allí va el inciso E que tienen a continuación. Dice, en caso de riesgo de su integridad física o mental, deben comunicarlo oficialmente al jefe inmediato. No tienen por qué exponerse, pero sí es importante documentar mi razón. Tenemos medios de sobra. Tenemos un celular que puede grabar, que puede llamar. Entonces, si yo estoy siendo agredida verbalmente, inmediatamente puedo realizar una grabación para tener un medio. En ese momento lo que deben hacer es comunicarse conmigo o comunicarse con cualquier abogado del Colegio Médico del Perú o comunicarse con su asesor de serums, ya sea en la región o del lugar donde ustedes están, y comunicarle inmediatamente. Si lo que está en riesgo es su integridad, pueden salir inmediatamente del puesto de salud, comunicarlo, y ya veremos después qué es lo que sucede. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a realizar un documento oficial en el cual vamos a comunicar cuál fue el riesgo, y lo más probable es que ustedes sí continúen su serum, pero no en ese puesto. Lamentablemente lo que sí se va a perder es el monto de retribución que ustedes reciben. Pues ustedes están en un puesto que les da 8 puntos, es posible que continúen sus serums en un puesto que quizá no tenga ningún punto. Pero allí es donde ustedes deben ponderar que ustedes son más valiosos que esos puntos. Finalmente, nos vamos al reglamento de la ley 23.330, que es el reglamento del serums. El contrato por el que lo van a hacer es de hasta 12 meses. Puede y está autorizado que sea de menos. De hecho, en algunos puestos de salud, a coyuntura de la pandemia, se han recortado esos 12 meses. No significa que con eso no han cumplido con el serums. ¿Ya? Puede ser hasta 12 meses. ¿Podría el Estado darles con 6 meses? Sí, pero generalmente no se hace a menos que suceda una coyuntura como la que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la jornada
que deben respetar, pues 150 horas máximo al mes y no están obligados a realizar guardias. Es importante que ustedes sepan comunicar cuando no están interesados en realizar guardias. No se olviden que ustedes están yendo a un lugar ajeno, en el que ustedes son foráneos. Por lo tanto, deberán guardar las formas. Una negativa mal dicha va a ocasionar problemas, van a considerarlos conflictivos. Una guardia bien dicha puede decir, bueno, el doctor está respetando su derecho y no desea apoyar. Normalmente los serumistas que han conversado conmigo sí desean hacer guardias. ¿Cuándo no lo desean hacer? Pues cuando le ponen la guardia en medio de dos que tienen que trasladarse a hacer guardia nocturna, pero han trabajado ese día y al día siguiente no les van a respetar su descanso post-guardia, ¿no? Entonces todas esas cosas se pueden comunicar y algunas veces hasta solucionar de forma beneficiosa tanto para ustedes como para la colaboración que pueden hacer en su puesto de salud o en su microred. En el artículo 39 del reglamento nos indican que están a disposición de las instituciones respectivas, por supuesto, pero el cambio de sede ya está determinado que solo puede ser realizado por escrito. En la siguiente diapositiva, por favor. El cambio de sede solo puede ser realizado por escrito y solo con una justificación de una emergencia sanitaria. No pueden cambiarles de sede verbalmente y tampoco pueden cambiarle de sede porque el médico del puesto de salud del hospital está de vacaciones. Y en todo caso lo tienen que solicitar por escrito, porque si no, si es así, si persisten y ustedes aceptan, tienen que darles nuevamente gastos de traslado. Ojo, que el hecho de que les digan verbalmente que no va a cambiar el quintil porque ustedes trabajan en el hospital y su puesto de salud es parte de esa microred, eso no es así. Quizá ellos puedan persistir en su idea y al final les dan una constancia con el quintil correspondiente. Pero ojo, yo he visto médicos perder su acceso a residencia, inclusive con un proceso penal además y administrativo. ¿Por qué? Porque la persona que queda, ustedes van a, con esos puntos, van a tener ventaja frente a otros colegiados. ¿Qué ha sucedido en este caso que quiero comentarles? Ellos sabían verbalmente que la colegiada no había realizado sus serums en ese puesto de salud, sino en otro. Y lo había que tenía menos puntaje. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al puesto de salud, pidieron la asistencia, no estaba, y con eso la colegiada no solo perdió su plaza residentado, sino que tiene un proceso administrativo y un proceso penal, además del proceso ético. Entonces, no es sencillo, esto es muy delicado, el hecho de que les otorguen puntos puede traer consecuencias ahora o acá 10 años mientras que estén elaborando, estén desarrollando su profesión. También quería comentarles respecto a esto, anteriormente se les indicaba que si ustedes tenían descanso médico, posteriormente tenían que pagar las horas. Esto no es así. Yo tengo el documento del Comité Nacional de Serums que se lo comunica a todas las redes. Además, ya está colocado, ese es un problema tan grave que ya consta en el reglamento de Serums, recientemente modificado hace 2 o 3 años, que consta que ustedes no tienen que pagar horas por descanso médico. Esto es un principio laboral. Por lo tanto, también tienen que cumplir con los principios laborales. ¿Cuál sería? Si yo tengo un descanso médico, me veo obligado a presentar mi descanso médico a mi institución. Y
como yo soy serumista y escuché a la doctora en su exposición, lo siguiente que voy a hacer cuando retorne a mis labores, voy a solicitar que se dé por cumplido la presentación del descanso médico y que no existe obligación de pagar esas horas. ¿Cuándo lo voy a hacer? Inmediatamente retorne, para que no tenga que discutir esto cerca de la finalización de mis serums. ¿Qué sucede? Os solicitan esto al final, cuando ustedes ya están solicitando sus certificados para ir corriendo a presentarse a su residencia. Cualquier queja o reclamo administrativo no dura menos de 6 meses. Entonces, ustedes viendo sus opciones terminan pagando, terminan haciendo donaciones. ¿Por qué? Por no haber tomado la previsión oportuna de hacer que se tenga por cumplido este periodo que ustedes no han laborado por descanso médico. ¿No? En la siguiente diapositiva les tengo unos tipos administrativos laborales. En la primera de recomendaciones generales que ya les he ido dando, tienen ustedes que tener cuidado con su lugar de residencia. No es recomendable que su lugar de residencia sea el mismo puesto de salud. ¿Por qué? Porque la población va a entender que ustedes trabajan 24/7. Ustedes van a verse en problemas. Lo ideal es no estar en la residencia del puesto de salud. En algunos puestos de salud no hay alternativa, pero bueno, ya saben que van a tener que ser muy hábiles al poder explicar a la población cuándo es una emergencia y cuándo deben venir al día siguiente, y no molestarlos a medianoche. El horario de trabajo también debe ser algo que ustedes tengan que mostrar claramente, tiene que estar claro, gigantesco. Y también sería muy oportuno que ustedes coloquen qué es una urgencia, qué es una emergencia, cuáles son los signos de emergencia y cuáles no. En la siguiente diapositiva, por favor. Siempre que hablo en la inducción en serums, les hago esta recomendación. También lo he escuchado que se lo ha hecho el doctor Melchor. Ya no son internos, ya no son estudiantes de la universidad. Nosotros en Arequipa nos gusta compartir, somos fiesteros, nos gusta ir a la fiesta de Arequipa, todos nos desbocamos, perfecto. Pero donde ustedes están yendo a trabajar, ustedes son una autoridad. Por lo tanto, igual que nos reímos cuando vemos a la autoridad borracha por ahí, ustedes no pueden arriesgarse por muchas razones. Primero, porque tienen que guardar un nivel de respeto, y ese respeto mutuo entre la gente del lugar y ustedes tienen que cuidarlo con mucho cuidado, porque la mayoría de problemas se van a surgir a raíz de eso. Tienen que cuidar eso, así es que tienen que hacerse la idea de que ese lugar donde están viviendo un año es su lugar de trabajo, no un lugar en donde puedan compartir como si fueran sus amigos. Las personas que están trabajando con ustedes son compañeros de trabajo, no son personas a las que yo les voy a hablar de mi enamorado, de qué me pasa, de mis intimidades. ¿Por qué se los recomiendo? Dirán, la doctora está exagerando. No, he tenido problemas en que la médico me llama porque resulta que tuvo un problema con alguna de las personas que laboran en el puesto de salud, de las personas del lugar, y para molestarla le contó al pueblo entero su vida y milagros. ¿Y quién le contó eso? Ella misma. Entonces, seamos un poco más perspicaces en eso. Son compañeros de trabajo, no son nuestros amigos, por más que muy pocos conseguirán amigos en esto, sino
personas con las que se deben respeto, amabilidad y un trato cordial, pero más de eso, no. Respecto a la siguiente diapositiva, y aquí ya todos son recomendaciones para ustedes. Les he colocado esta diapositiva porque ha sucedido algunas veces que va el empleador con el trabajador que está en estado etílico. Lo vemos y tiene aliento a alcohol, habla raro, se está medio cayendo, entonces decimos está borracho. Sin embargo, la única prueba objetiva que determine que una persona esté en estado etílico es un dosaje. ¿Sí? Entonces, ustedes, si la minera, por ejemplo, que está cerca, que colabora con el puesto de salud en algunas cosas, le dice, coloque usted que está borracho. No, no, no. Ustedes solamente pueden hacer comprobaciones objetivas. Quiere decir, se trae paciente, dirán, pues bueno, muestra una dificultad para expresarse, se aprecia aliento alcohólico, y por último, máximo, dirán en aparente estado de ebriedad. Eso será lo máximo que ustedes podrán asegurar, porque si no tienen un dosaje etílico, cualquier otra cosa va a ser rebatida, porque ¿qué va a suceder? Este paciente lo van a botar de su trabajo. ¿Y contra qué documento se va a ir para recuperar su trabajo? Contra su informe. Entonces, lo principal es no asegurar cosas de los que no tenemos elementos objetivos, en aparente estado de ebriedad. O todos los signos aparentan que ha ingerido bebidas alcohólicas. ¿Ya? Pero ustedes no dicen, de ninguna manera afirman que está en estado etílico. En la siguiente diapositiva les hablo de las declaraciones del paciente. Lo que indica el paciente está dentro de lo que ustedes llaman anamnesis. De ninguna manera lo que diga el paciente va a ser tomado por ustedes como si fuera un diagnóstico, ¿verdad? Pero no solamente no lo tomen así, sino también colóquenlo así. Tienen que colocar lo que diga el paciente indica. Ha sucedido que viene la tía con una menor y dice, su papá la violó. Ustedes no van a colocar esto, ¿verdad? Eso lo tendrá que declarar la persona ante la autoridad correspondiente. Ustedes indicarán, paciente, si es menor de edad, traído por Juanita Pérez con DNI tantos. Menciona que ha sufrido agresión sexual por varón. Si le exigen o hay alguna policía, indica que fue tal. Pero de ninguna manera pueda sonar de que ustedes están afirmando algo. No se olviden que esto, además de leerlo un fiscal, además de leerlo un juez o un médico legista, también lo podría leer la autoridad del pueblo. Y no va a poder distinguir, si no está claramente escrito, que esa es la parte de la anamnesis. ¿Ya? Entonces, las declaraciones que a ustedes no les consta, no pueden colocarlas como verdad, sino como lo que son, la indicación del paciente o del familiar del paciente, nada más. En la siguiente diapositiva les hablo de consultas frecuentes. A ver, comencemos el certificado médico. El certificado médico, que es este documento con el cual podemos excusarnos de asistir, ya sea a nuestro trabajo, a una cita legal, a una diligencia. Este documento que muchas veces es solicitado por nuestros amigos y familiares para, no sé, para faltar un lunes al trabajo, es un documento muy delicado. No le va a pasar absolutamente nada a nuestro pariente si deja de ir a trabajar un día, ni siquiera lo van a votar, pero a nosotros sí nos va a traer problemas. La causa más frecuente de problemas médico-legales es ese certificado en el que decimos que atendimos a tal y que tiene 1 o 2 días de descanso por algún diagnóstico que no requiere un examen auxiliar. Todos tenemos dolor de espalda, todos tenemos una enterocolitis, pero si esto no
es cierto, vamos a tener problemas. Finalmente, no puede existir un certificado médico si no está amparado en una historia clínica. Historia clínica nuevamente completa, que diga mi anamnesis, mi examen clínico y finalmente mi diagnóstico. Es un derecho del paciente pedir mi certificado médico si me corresponde, ya sea que me corresponde descanso o solamente de la atención. Sí. Es así. ¿Dónde lo tienen que realizar? En el formato del Colegio Médico del Perú. Algunas instituciones lo realizan directamente en unos formatos que ellos han colocado. Yo no, estrictamente deben hacerlo solo en el certificado del Colegio Médico del Perú, pero no deseo que la labor de sus serums, ustedes entren en conflicto en ese sentido, sigan las instrucciones que indica su lugar, ¿no? Que indica la microred, su jefatura. Respecto al certificado de función, vamos a verlo a continuación, ¿ya? Respecto a la solicitud de necropsia, también vamos a verlo porque esto ha cambiado. En términos generales, la única persona que puede solicitar una necropsia es el fiscal, o el policía por encargo del fiscal, pero en el caso de la necropsia ahorita está limitada por el tema de COVID. Traslados de sede, ya les he explicado que solamente pueden hacerlo por escrito y por un evento como una emergencia o una pandemia, también podría, lo que ha sucedido ahora sí era una razón justificable para que utilicen al 100% del personal disponible. Respecto al pago de remuneraciones, lo puse aquí porque es una de las consultas frecuentes de la Defensoría. Siempre que trabajen ustedes de forma particular, cuando vuelvan del SERUMS o en sus días libres, tienen que asegurarse de haber hecho un contrato de preferencia por escrito, porque los toman verbalmente, los hacen trabajar 2 meses, no les pagan y no tenemos ni siquiera una prueba de ello y tenemos problemas en el pago de remuneraciones. En el pago de descansos médicos, ya les había comentado que de acuerdo a el nuevo reglamento, los serums no tienen que pagar tiempo por los descansos médicos que han tenido durante este tiempo. Respecto a las labores administrativas, allí hay varios temas que tocar. Lo primero que ustedes van a llegar al puesto, van a indicarles cuál es su posición dentro del puesto de salud. Uno puede ser como jefe, otro puede ser como médico, ¿sí? Únicamente a cargo del consultorio de medicina, por ejemplo. Entonces, una vez que ustedes tienen conocimiento de cuál es su posición en el puesto de salud dentro de la institución, lo siguiente que van a pedir es recepcionar el cargo y todo lo que esté a su cargo. ¿Qué sucede? Algunas veces ustedes no se cruzan con el anterior serumista, y con esta pandemia es lo más probable. Entonces no va a haber quien les entregue el cargo, va a tener que ser el superior, el que es fijo en la institución, quien les entregue el cargo. Es absolutamente necesario que usted recepcione ese cargo. Ese cargo se revisa como quien está recibiendo mercadería para un tercero. Ejemplo, si me dan una computadora, tendré que confirmar que sirve. No me basta con decir, ahí está la computadora, si ya la veo el case, pero no sé si siquiera prende. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo lo que esté ahí escrito y que yo lo recepcione, voy a hacerme responsable de eso. Entonces, si es una computadora, tendré que prenderla, estoy completamente convencida de que ustedes conocen de informática mejor que yo, inclusive, es que podrán ver lo que dice la computadora que hay internamente, no tendrán que abrirlo, pero por lo menos verifiquen allí. No funciona el monitor, perfecto. Entonces, en ese instante yo coloco en mi cargo, se evidencia computadora, no prende el monitor, no funciona, se reinicia, se recalienta, ha pasado 5 minutos, se recalienta, lo que yo encuentre en mi momento de recepción. Todos los aparatos médicos, cada cosa se revisa para ver si está en perfecto estado. No se olviden, cosa que yo no revise y que esté malogrado, lo tengo que pagar. Así es que, recepción de cargo de forma detallada y con mucho cuidado. ¿Qué pasa
si llego y me dicen, ya doctor, usted es el jefe, todo esto es suyo y se va. Entonces, el primer documento que ustedes van a hacer a su jefatura es: solicito que se me entregue relación de bienes que están a mi cargo. No tienen respuesta, pasan 2 o 3 días. Esto se tiene que hacer la primera semana, no más. Si no tengo respuesta, seré yo quien haga una relación de los bienes que encuentre y que yo voy a cuidar durante mis serums, y abajo colocaré: no habiendo obtenido respuesta, les remito todos los bienes que he encontrado en el puesto de salud, con cargo de las personas, con testigos, de las personas que están allí laborando conmigo. Esto es muy importante. Por favor, tómenlo en cuenta. Otro detalle administrativo es que todo tiene que ser por escrito. Efectivamente, los jefes normalmente no lo hacen por escrito. Entonces, verbalmente me van a dar indicaciones. Yo lo voy a volver un escrito. ¿Cómo? Me llama mi jefe y me dice: por favor, mañana todos me cierras el puesto de salud, y mañana ustedes atendían hasta las 6 de la tarde, mañana a las 2 de la tarde quiero todo el personal viniendo a una capacitación. Ustedes no les van a decir: no puedo, jefe, porque no me lo hago por escrito. No, lo que yo voy a hacer es, inmediatamente recibida la orden, voy a hacer un documento. Si no tengo las posibilidades de mandar un correo electrónico, será por WhatsApp, y le diré a mi jefe, que se apellida Pérez: doctor Pérez, conforme su indicación, mediante llamada telefónica, he procedido a indicar al personal que mañana a 2 de la tarde cerraremos el puesto de salud. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque mañana a las 3 de la tarde aparece un paciente y resulta que no habían, aunque fueran otras personas las que están programadas, yo he recortado la atención. Cuando esto suceda, créanme que su jefatura no va a venir a decirles al momento de los problemas: yo le dije. No, ustedes tienen que asegurarse. Ustedes tienen que volver documento cada indicación hecha de forma verbal. Todas. Los problemas con los demás se arreglan de la forma más cordial posible. Se felicita en público y se castiga o se enfrenta a alguien en privado. Esa es una norma de vida. Entonces, se llama la atención. El hecho de que yo llame la atención no significa que voy a emitir un memo enojado. Los documentos siempre objetivos. ¿Ya? Y finalmente les puse aquí que vean el puntaje versus su seguridad. Existen puestos, sé que ustedes ya han adjudicado, me hubiera gustado conversar con ustedes antes de, pero ustedes ya saben que hay puestos conflictivos, tenemos reporte de puestos conflictivos. No crean que va a ser fácil, ¿no? Pero finalmente, si ya están allí, primero va a ser su seguridad versus el puntaje. No se arriesguen, su vida es muy valiosa y podemos solucionarlo si ustedes sufren una agresión como lo que hemos mencionado antes. Bueno, en la siguiente diapositiva sí vamos a hablar del certificado de función. Actualmente, por el tema de COVID, tenemos una directiva sanitaria número 87-2020 de la IGESA-MINSA. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta directiva? Por favor, tomen nota, está en la red. Si no, se las voy a remitir yo, me escriben al WhatsApp y se las remito. Tienen que leerla porque ustedes van a ir a trabajar cuando todavía estamos dentro de esta pandemia. Este es un documento que habla del manejo de cadáveres. ¿Qué es lo que sucedía antes, para que vean el contexto? Cuando yo encontraba un paciente que había fallecido, se tenía que llamar a la policía, iba el fiscal a realizar un levantamiento de cadáver y de acuerdo a eso determinaba si pasaba necropsia o no. Actualmente solo hay 2 opciones. La policía va y realiza un acta.
Si en el acta dice que no existen indicios de acto criminal, lo que corresponde después es tomar a ese paciente como sospechoso de COVID y así se le va a tratar. ¿De acuerdo? Dentro de esta directiva sanitaria no solamente está el tema de cadáveres, sino también está todo qué se debe hacer con el cadáver, cuál es el protocolo para recogerlo y todo ello. Es de vital importancia que ustedes revisen esta directiva sanitaria de pies a cabeza, porque ahora ya no interviene el fiscal como lo hacía. Solo va a intervenir el fiscal si el policía determina en su acta que hay indicios de acto criminal. ¿De acuerdo? Entonces, para el resto del tema se va a tratar como sospechoso, como COVID, a los casos sospechosos o a los casos que desconocemos por completo la causa de muerte. ¿Listo? Esta directiva sanitaria la van a tener que socializar y la van a tener que consultar llegando a su puesto de salud. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada región, en Arequipa, por ejemplo, hay un equipo que está encargado del recojo de cadáveres de COVID. Entonces ustedes van a tener que saber quién está encargado de ello, si van a ser ustedes, si no. Si van a ser ustedes dentro de esta directiva sanitaria, están los elementos de protección que necesitan para realizar la función. Entonces es importante que lo lean, allí está detallado. En la siguiente diapositiva, quería mostrarles un poco del contexto sobre el cual están cuestionada su profesión. Al momento de que sucede una desgracia familiar, porque todos los pacientes están dentro de un contexto familiar, lo que resulta de los medios es inmediatamente echar la culpa al médico. Entonces, como pueden apreciar en la diapositiva, siempre es error médico. Nunca no ha sido la enfermedad. Entonces, para esto hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, comenzar con el tema del consentimiento informado y explicar claramente cuáles son los riesgos. Si a mí como familiar o como paciente jamás me dijeron la posibilidad de que yo tuviera una consecuencia, no me la voy a imaginar, aunque sea obvia. Es decir, si el paciente va con casi el brazo amputado, créame que su esperanza es que de ahí va a salir con el brazo que tenía antes, con una ligera rayita. Aunque parezca ilógico, eso es lo que va a pensar el paciente si yo no se lo aclaro. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, deben consultarlo. Deben consultarlo y si es necesario o si es muy delicado el caso, pueden hasta escribirlo. Pero no confíen en que se va a solucionar. Alguna vez un médico nos dijo como excusa de que ante un corte en la muñeca, él no podía saber que se había perjudicado también los tendones porque él no era neurocirujano. La respuesta de un médico fue: ok, usted no es neurocirujano y no necesita ningún elemento adicional. Lo único que tenía que hacer era pedirle al paciente que moviera los dedos. Y con esa simple indicación y con con esas acciones de descarte pudo haber identificado que esto no era una herida simple. Entonces, ustedes van a tener que hacer uso de todas esas acciones dentro de su profesión para descartar lo peor. Un paciente que tiene dolor estomacal puede ser también un infarto cardíaco, sí. ¿Qué hago para asegurarme que esto es una cosa o es otra? Pues le tomo los signos vitales de forma clara y detallada, cuando entra y cuando se va. Este simple signo vital respecto a su presión, a todos los signos vitales, ha generado, por ejemplo, que un médico saliera airoso de que el paciente, y poder explicar que lo que él atendió 2 horas antes no era un paro cardíaco, y que lo que tiene 2 horas después el paciente sí lo fue porque el paciente falleció. Pero si él no hubiera colocado
esos signos vitales de forma clara, no hubiera tenido argumento y hubieran podido sospechar que él no hizo una buena evaluación inicial y que hubiera podido estar el paciente en el establecimiento de salud y no en su casa cuando sucedió el hecho. En la siguiente diapositiva sigo reiterándoles el tema de que las consecuencias médico-legales son la posible acusación de lesiones culposas si es que se le ha generado un daño a la salud, o de homicidio culposo si el paciente ha fallecido. ¿Qué necesito hacer para que esto no suceda? Necesito siempre llenar mi historia clínica de forma completa, necesito trabajar al paciente a su máximo. Todo, no importa que tenga 1 millón de pacientes, ustedes han escogido una profesión bastante demandante y todos los pacientes potencialmente pueden morir. Y pueden ustedes salvar una vida. Allí, ese es su campo de acción. Y la vida es lo más preciado que tenemos, así es que no va a haber un reclamo. Entonces, si ustedes actúan diligentemente, no les puedo garantizar que no tengan reclamos, pero sí les puedo garantizar que puedan tener argumentos para poderlos defender si eso ocurriera. Respecto a la siguiente diapositiva sobre su juramento hipocrático. Muchos de los serumistas me llaman algo cansados en realidad, de que los llaman a medianoche porque les duele el estómago, porque les duele porque tiene tos, porque tiene una pequeña fiebre. Ustedes tienen que descartar que esta afección sea algo grave. Y me dirán, bueno, si tengo que descartar que sea algo grave, lo tengo que atender. Efectivamente. Sin embargo, es como ustedes vayan adecuando, pero este es un año de servicio. El SERUMS es un año de servicio. Va a haber ocasiones en que no se respeten sus horarios, en que ustedes no puedan dormir y los vayan a buscar. Al respecto de que los vayan a buscar, tienen que tener mucho cuidado. Nos ha pasado de serumistas que van 2, 3 hombres y le dicen que en una casa alejada o en uno de sus anexos alguien está muy mal. Y el médico sale inmediatamente y ha sufrido lesiones contra su integridad. Entonces, si no hay ninguna persona conocida del puesto o la autoridad, además, ustedes no pueden arriesgarse así. No puede. Tendrá que ir normalmente, los puestos hay un técnico, ustedes pueden tener la capacidad de decir, si yo tengo que ir a hacer una atención de emergencia en la noche, tengo que ir acompañado. De ninguna manera van a ir solos. Ya no solamente eso es exclusivo de las mujeres, sino también a los hombres. ¿De acuerdo? Siempre tiene que tratar de hacer el acto médico con alguien más del puesto de salud para tener a alguien objetivo, ¿no? Y si es de noche, pues bueno, si es un pueblo pequeñito, tendrán que traer al gobernador o a la autoridad para que pueda darles a ustedes la seguridad del caso. No vaya a ser que el paciente no exista. Bueno, quiero terminar mi exposición con la siguiente diapositiva. Allí, el Colegio Médico del Perú ha entendido que los médicos por esta coyuntura están siendo expuestos a problemas médico-legales y el colegio ha subvencionado los honorarios de abogados a nivel nacional y ustedes me tienen a mí en Arequipa para poderlos ayudar. Esta consulta no requiere ningún pago, ¿sí? Les puedo ayudar tanto en el asesoramiento como si hubiera un proceso legal en el ejercicio de su profesión como un patrocinio. Ninguno de los dos implica el costo de honorarios profesionales. Sí, podría haber algún costo, efectivamente, pero son costos externos. Ninguno respecto a honorarios del abogado. Ese es mi teléfono. Pueden escribirme por WhatsApp. El correo electrónico, si es que, bueno,
no creo que alguien no tenga WhatsApp y correo electrónico, pero en todo caso el correo electrónico es defensoriadelmedicoarequipa@gmail.com. Y allí desde ya me pueden pedir algunos de los documentos que he mencionado para que se los lleve. Están todos en la red, o sea, todos los podemos ubicar, están colgados en la página del Ministerio de Salud, están colgados en la página del Colegio Médico Consejo Nacional, todos los documentos de salud. En la página del peruano están todos los documentos referentes a COVID, y en el MINSA también están separados los protocolos de COVID. Allí pueden ver respecto a sus elementos de protección personal, sus EPPs. He estado leyendo ya en el chat que por ahí hay una pregunta respecto a qué hacemos si no nos dan nuestros elementos de protección personal. Bueno, es importante que ustedes lleven sus elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque el pedido administrativo puede demorar, pero el riesgo es muy alto para ustedes. Así que yo inmediatamente llevaría mis EPPs. Y de hecho los compraría con un recibo. Si no me los dan, yo me los voy a proveer y tengo las acciones administrativas para pedir que se me reponga ese gasto. Imagino que debe haber, pero han notado ustedes que están en esta coyuntura, que se les está dando muy pocos elementos de protección. Los reclamos administrativos se pueden y se van a hacer, pero ustedes tienen que protegerse primero. Lleven sus elementos de protección y si no se los dan, pues los reclamaremos y haremos todo el trámite administrativo, pero ya protegidos. Es muy importante que revisen. Si ustedes están, no sé si han estado trabajando en esta época de COVID, pero hay varias cosas que tienen que tomar en cuenta. El doctor Melchor les ha dado varias indicaciones respecto a los pacientes COVID, pero es una de las excepciones porque es la vida de ellos o la suya la que estaría en riesgo. Entonces lleven sus elementos de protección. Como les digo, no significa que no vayamos a reclamarlos administrativamente, pero ustedes tienen que estar protegidos per se. Listo. Comencemos con las preguntas que tengan al respecto. Ok, doctora Marta, muchas gracias por su ponencia. Vamos a empezar con algunas de las tantas preguntas que nos han planteado los colegas. A ver. La primera nos dice, ¿en qué fuente o libro nos basamos para el código de ética? ¿Me escucha, doctora? A ver, una de las primeras preguntas. Ya, en todo caso usted lo lee. Dice, ¿el consentimiento informado siempre necesita firma, DNI y huella digital? Sí. La firma significa la aceptación. El DNI porque la firma normalmente no con el nombre, sino es un gráfico. Y la huella digital, por si posteriormente se niega, es un elemento objetivo en lo que podemos identificar una persona que brinda que esa es su firma, ¿no? Después dice, ¿qué hago legalmente con los pacientes agresivos? Hay que tomar en cuenta, descartar que la agresividad no sea a causa de un problema médico. La ingesta de alcohol provoca agresividad, la ingesta de drogas o algunos otros elementos provoca agresividad. Las personas que tienen un problema psiquiátrico también son agresivas, pero eso no significa que no las vaya a atender. Entonces, puedo atenderlas y puedo protegerlas de ellos mismos, sí, pero de ninguna manera, pero vamos a tener que sopesar. No voy a atenderlo y el otro me va a agredir, yo solamente somos dos mujeres en el puesto y él es un hombre grande, entonces tendré que colocar que no me es posible atenderlo porque no hay persona que pueda contenerlo, no hemos podido identificar todo eso, lo tengo que poner en la historia clínica. Por si acaso este paciente agresivo sale y se hace daño a él mismo. Van a volver a reclamar y decir, ¿por qué no lo atendió? Pues porque había un riesgo mío.
en la integridad de salud. Cuando ustedes hablen de que hay un riesgo suyo, tanto en COVID como en los pacientes o cualquier otro, no se olviden que ustedes no están ahí por un paciente. Si algo les pasa a ustedes, todo el lugar se queda sin médico, o sea, entra en riesgo. No lo olviden y siempre explíquenlo así, cuando se lo expliquen a una autoridad. No le digan, ¿sabe qué? Me iba a hacer daño a mí. No. Ha habido un riesgo real. No he podido. Y por tanto he tenido que desistir de la atención y me he tenido que cuidar. Nos hemos quedado encerradas, mi técnica y yo, porque el otro estaba agresivo, quitando todo. Y si ha habido algún daño a los bienes de la institución, de todas maneras tengo que presentar mi denuncia y poner en conocimiento y ser el seguimiento de ese conocimiento, porque si no, como les digo, si no nos aseguramos de que los temas administrativos queden claros, vamos a vernos con una dificultad de tener que pagar esos elementos. También, ahora esto me llama a otro recuerdo. ¿Qué pasa si yo soy la jefa del puesto de salud? Me entregan mi cargo, perfecto, yo recepciono y me doy cuenta, por ejemplo, que todos tienen la llave del puesto de salud, tienen el candado, todos tienen llave. ¿Qué va a pasar si desaparece alguien? Cuando todos tienen la misma obligación, la culpa no es de nadie. Así que esos bienes están a mi cargo, yo me tengo que asegurar. En ese caso, iré y compraré un candado más grande y yo manejaré quién tiene la llave y cómo entrego la misma. Y en el caso de puestos de salud, de que les entreguen la parte de farmacia, por favor, mucho cuidado. De acuerdo a la normativa de lo que significa el manejo de medicamentos, no pueden estar en el mismo ambiente siquiera medicamentos que estén vencidos con los que no lo están. Y hay un procedimiento para hacerlo. Entonces, si yo tengo que recibir por alguna razón el puesto de farmacia, aunque sea un día, voy a tener que revisar pastilla por pastilla, porque si no me voy a ver en un problema. Normalmente es por ahí en donde hay los mayores forados económicos dentro de un puesto de salud. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Debo dejar por escrito en la historia clínica la autorización que dé el paciente a qué familiar debo brindarle la información? No, esa no es necesaria. A menos que ustedes vean algún signo de que esto es conflictivo. En ese caso sí, pueden ponerlo. Se le explica al paciente, a su solicitud se encuentra presente Juanito Pérez, que es su tío, ¿ya? No perjudica, pero normalmente no se coloca. ¿Qué pasa si la policía no me responde? Pues bueno, no se olviden que ustedes ya lo han colocado a qué teléfono llamaron, a qué hora, y por último le mandan un WhatsApp. Si no tiene WhatsApp el número, le mandan un mensaje de texto. En caso de una menor de edad, ¿a quién debería referir o realizar el procedimiento? ¿Se necesita un consentimiento de ambos padres o únicamente de uno? ¿Qué hacer si ambos padres tienen decisiones diferentes acerca del traslado o realización del procedimiento? Primero, basta solamente la autorización. Si uno está presente es suficiente, ¿ya? Existen casos, efectivamente, que hay conflicto. Ustedes no pueden saber eso. Pero ¿cómo yo sé que es su padre? Tengo que tener el DNI de la menor. Y en los DNIs de los menores de edad está colocado quién es padre y madre. Así que yo tengo que identificarlo. Por favor, si es necesario identificar. ¿Con DNI? Sí, con DNI. Después, ¿qué pasa si ambos padres están y tienen decisiones diferentes? Fiscal, policía inmediatamente y ellos deciden. Si no tengo fiscal a mano y esto es urgente, yo decido por el bien del menor. Pero por favor, cuando eso suceda, en la historia clínica tienen que colocar de forma directa por qué están tomando esa decisión y cuál es el riesgo de no hacerlo de forma inmediata. Dice, con el simple hecho de que el paciente solicite la historia clínica, ¿se le puede otorgar la misma para sacar copia? Ya, primero, simple hecho significa un pedido por escrito, jamás verbal, ¿sí?
pedido por escrito, en la que van a ir acompañados del DNI, o sea, el paciente, yo, Marta Moscoso, le solicito al puesto de salud que me dé mi historia clínica. La norma administrativa dice que yo tengo que cubrir los gastos, es decir, que si son 3 hojas fotocopias, yo pagaré mis 30 céntimos, ¿sí? Ojo, que si ustedes le dan la historia clínica, tengan por seguro que no la vuelven a ver. Así es que ustedes tienen que cautelar. Uno de los bienes más preciados del puesto de salud es su historia clínica. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir ustedes, si no tienen forma de sacarlo dentro de la institución, van a ir ustedes a sacar la copia y regresarán con la copia, le pondrán los sellos, firmarán y la persona firmará un cargo de entrega. ¿De acuerdo? Situaciones específicas es que no lo pida el paciente mismo, tendría que entrar dentro de lo que les explicaba. Ya si lo pide el fiscal y si lo pide el juez, también necesito el documento de pedida, necesito mi cargo, y todo eso de preferencia hay que guardarlo junto con la historia clínica. Si ustedes ya saben que este pedido del fiscal es porque hay una investigación penal, definitivamente ustedes tienen que conservar un elemento objetivo de prueba. ¿Cuál sería este? Por ejemplo, pueden sacarle fotos a la historia clínica, pero no para mostrarla, no para utilizarla, no me malentiendan. Es solamente para que si en el eventual caso les piden algún informe, ustedes puedan darlo. Dice, ¿qué hacemos si el paciente no quiere aceptar que sus lesiones han sido provocadas pero un familiar de dicho paciente nos lo dice? ¿Debemos llamar a la autoridad solo con la versión familiar? Sí. Lo colocan en la historia clínica y lo indican de esa manera. No se olviden que la comunicación a la fiscalía, a la fiscalía o la autoridad de la fiscalía, por esto es objetivo. Ustedes no aseguran absolutamente nada, sino dicen, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley General, de conocimiento, es más, le mandan la copia de la historia clínica. Listo. Ellos decidirán si esto es un problema, si esto fue un arma blanca, si fue una bala, si ese niño fue víctima de violencia infantil. ¿Qué pasa si viene un niño, no digamos que ha sido con tocamientos indebidos y violación, digamos, por ejemplo, que viene muy desnutrido, viene un paciente demasiado desnutrido, lo ponen en conocimiento. Ojo, es importante lo que diga su carta, porque si no, de pronto la familia va a decir, usted me ha acusado de que yo agredo a mi hijo. Le dicen, no, yo he puesto en conocimiento porque la ley me obliga, y de hecho le muestra el artículo 30, le dice, es mi obligación, yo no puedo escoger a quién sí y a quién no. ¿Qué hay con los pacientes CNN, los pacientes desconocidos sin documento? Yo les diría que lo reporten, ¿no? Reporten. ¿Qué pasa si no quieren aceptar mi referencia? En caso de ir en ambulancia con un paciente en referencia, ¿quién toma el cargo del puesto de salud? ¿Qué pasa si los proveedores de mi puesto serums me obligan a quedarme más días de lo que debo trabajar? Ya, a ver, vamos por esto. Ustedes tienen en el documento de referencias qué debe suceder. Ustedes tienen que anotar en la referencia quién les aceptó. De ninguna manera podrían rechazarlo, y en todo caso ustedes les llamarán a la autoridad competente y le dirán, estoy trayendo un paciente, si lo estoy llevando en referencia es porque necesita atención de mayor nivel, no puede haber una negativa, y en todo caso será responsabilidad del que no lo acepta. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Quién se queda a cargo del puesto de salud? Evidentemente, si solo hay un paciente, ustedes tienen que ponderar si en ese momento el paciente, por razones de su enfermedad, se requiere que el traslado lo realice un médico, tienen que hacerlo. No pueden enviar a un paciente y tendrán que poner, si no hay otro médico, tendrán que poner de forma inmediata de conocimiento a su jefatura que van a realizar el traslado y que
y que alguien tiene que ocuparse del puesto de salud. También podría suceder que vía coordinación ustedes lo trasladen al siguiente pueblo, ustedes regresen y continúen con otro médico. Tienen que ponerlo en conocimiento de su jefatura. ¿Qué pasa si los pobladores de mi puesto quieren obligarme a quedar más tiempo de los días que debo trabajar? Ustedes tienen un cronograma de trabajo y ese tiene que ser cumplido. En todo caso, si la gente del pueblo desean que tengan un médico más tiempo, tiene que conversarlo con quien determina ese cronograma, es decir, con la jefatura, con la microred. Y ustedes díganlo así, ¿ya? También habría que ver por qué motivo, ¿no? Si hay algún evento especial, podrían ustedes manejarlo con su jefatura. En un establecimiento donde tú eres el único médico, el jefe del establecimiento, en tus días libres sucede un problema médico legal, ¿eres tú el responsable? Sí. Si ustedes están en el lugar bajo juramento hipocrático, como les decía el doctor Melchor, si ustedes están en un evento y son el único médico, ¿tienen que atenderlo? Sí. ¿Están en la obligación legal de hacerlo? Sí. Normalmente, cuando no están en sus días libres, no están ahí. Normalmente, porque ahí hay otra pregunta que me suelen hacer bastantes veces. ¿Es la obligación del puesto de salud juntar los días para que ustedes puedan retornar a casa? No. No existe ninguna normativa que obliga a la institución a juntarle los días. ¿Ya? Entonces, si el puesto de salud decide que ustedes trabajan de lunes a sábado y para salir del puesto de salud tienen que, no sé, les toma día y medio, ¿quiere decir entonces que no pueden retornar el año completo? Sí, eso quiere decir. No se olviden que ustedes están yendo a un evento de servicio. No se puede obligar a la institución a juntar los días para que ustedes puedan retornar a su hogar. Dice, nos pagan unas extras por necesidad de servicio, ¿y quién determina esa necesidad? Interesante. Sí, tendrían que pagarle horas extras y guardias si se lo requieren y ustedes lo aceptan, pero para eso, para poder generar una obligación de pago, esa orden tiene que estar autorizada por su jefatura superior, es decir, tiene que ser por escrito. Esa solicitud por escrito tiene que estar justificada. Esa solicitud por escrito ya significa que el jefe ya solicitó la autorización de mayor presupuesto. Ustedes no pueden, sin autorización superior, hacer trabajar horas extras a su personal. ¿Por qué? Porque el personal, por supuesto que no hay trabajo gratis. Va a solicitarles la contraprestación. Y si ustedes no tienen la autorización, pues no habría opción, ¿no es cierto? Problemas porque nadie está obligado a trabajar de forma gratuita. Dice, en zonas de riesgo epidemiológico para COVID y no nos brinden EPP adecuado para la atención, ¿qué deberíamos manejarlo legalmente? Legalmente vamos a solicitar los EPPs y podemos inclusive interponer denuncias penales. Pero prácticamente y en protección de su salud, por favor sigan mi recomendación y lleven ustedes sus EPPs de forma suficiente para su protección. ¿Cómo puedo solicitar legalmente mi contrato laboral en caso que empiece a laborar y no me lo den? La solicitud se hace por escrito a la persona con la que tienen el contrato laboral. En el caso del SERUMS, deberían darles, pero si no, se hace un pedido directamente a la JERSA o con quien estén trabajando, si es que es regional o es nacional. Pero sí se solicita por escrito. Y si no me lo dan, lo reitero, y si no me lo dan, puede cometer un ilícito administrativo al incumplir con sus obligaciones. Ahí me llaman para discutir eso. Después, se nos ha comentado que no se firma contrato directamente en la salud por la coyuntura actual, sino que se genera por resolución. Efectivamente, puede emitirse por resolución o por contrato. Las dos formas son válidas. Al momento de presentar los documentos que nos solicitan, ¿es así? Sí, sí se puede emitir por resolución. La ventaja que tienen ustedes en el tema de SERUMS es que es un proceso, ¿no? Entonces ustedes no solamente tendrían el contrato para hacer valer, por ejemplo, alguna deuda, sino además tienen un reglamento, tienen una ley y tienen un proveído. Entonces, con todos estos elementos ya no había opción. Es importante también que ustedes solicitan y que estén al 3 de que
se cumplan con las obligaciones, porque si bien ahora estamos por la coyuntura, ustedes no van a poder apersonarse, eso no quita que la resolución se emita y que se las manden por vía virtual, ¿no? Hay que solicitarlo virtualmente en todo caso. Los pacientes pueden grabarnos durante la consulta. Bueno, esa es una pregunta de la que si traemos 10 abogados les van a dar una respuesta distinta. En primer lugar, no tengan miedo a la grabación, porque durante toda su intervención ustedes tienen que ser objetivos y claros. Pero, sí hay un elemento. Lo que pasa es que no existe ninguna indicación literal que diga está prohibido grabar un acto médico, pero sí existe una característica que hemos tocado al principio de esta conferencia, y es que el acto médico es reservado. Y segundo, que el acto médico se basa en un sentido de confianza médico-paciente. Si el paciente me quiere grabar, evidentemente la confianza se ha roto y la confidencialidad también. Yo puedo decirle, bueno, se acabó la consulta, no le voy a permitir que grabe, no le doy mi autorización para grabar, usted deberá conseguir otro médico de su confianza, porque evidentemente confianza en mí no tiene, ¿no? Por eso me está grabando. Algunos otros médicos lo que hacen es grabar ellos. Y puede servir, porque generalmente si la persona ya comenzó a grabarlos, ya es un signo de agresión. Y puede ser que ante la negativa suya esto pase a ser, más allá de una agresión por la grabación, pase a ser una agresión física, y para eso sí nos sirve un elemento objetivo. Pero como le digo, esto se basa en la interpretación. Ustedes van a ir a un lugar en donde lamentablemente ustedes son el extranjero. Entonces tienen que tener mucho cuidado en lo que dicen y cómo se expresan. Si el paciente quiere grabarlos, le dirá perfecto. Si usted va a realizar una grabación, ya les he recomendado que ustedes en ningún momento estén solos. Vamos a llamar a todos, entonces tendremos una reunión objetiva de lo que está sucediendo aquí. El Colegio Médico nos entregará el libro de ética y algún documento antes del SERUMS, no lo sé. El problema es que no estamos todos en la misma coyuntura, pero toda la normativa que está en el librito, que yo se los entregamos, pero la verdad no conozco ninguno que lo haya leído hasta que sucedan los casos. Toda la normativa que está en el colegio y que tiene el librito que se les alcanza está en la página web del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. Está en PDF, así es que ustedes lo pueden tener válidamente en sus teléfonos, que va a ser mucho más práctico porque el hecho de que les entregue un librito que no van a llevar. Además que no pueden ni siquiera buscar la palabra o lo que estén buscando, no van a leer cada vez que les pase algo los 300 artículos de cada uno de los documentos. Entonces, consultaré con la señora Carmen a ver si se los pueden enviar el link, por lo menos de ellos, para que lo puedan guardar. Dice, ¿qué hacer si los familiares se niegan a la referencia de su familiar? Si entiendo por la pregunta, que el paciente no esté en condiciones de decidir, porque si no, lo que digan los familiares es intrascendente, ¿no? El paciente es el que acepta. Si el paciente no está en condiciones, o, por ejemplo, si es una persona de la tercera edad que se necesita que vaya un familiar, pues, en realidad lo principal es el manejo de la enfermedad. Si no, tienen dos opciones, llamar a su jefatura o llamar a la autoridad para que ella interceda, pero ustedes no pueden manejar a un paciente contra su voluntad. ¿Es obligatorio vivir en el mismo sitio de mi puesto de salud? No, no es obligatorio. Si ustedes tienen un pueblo, el puesto de salud está a 10 minutos de donde yo laboro, ¿puedo ir ahí? Sí, porque lo único que yo tengo la obligación es de cumplir con mi horario de trabajo. Dice, ¿la contratación del SERUM va a ser por régimen CAS debido a esta coyuntura? No. El régimen de SERUM es un régimen especial
que tiene norma propia. El CAS es un servicio distinto. En este caso van a ser ustedes personal de salud público. ¿Dentro de qué ley? No es dentro de la 276, es dentro de la ley 23330, que es la ley de serums. Pero siguen siendo personal de salud, o sea, siguen estando dentro del ámbito del régimen laboral. Así que todo lo que no está previsto en la ley de serums, como no estaba previsto anteriormente los descansos médicos, seguimos bajo los principios del derecho laboral. Dice, en caso me viene un paciente afiliado a salud y requiere atención, ¿cuál es mi actuar? Asumo que usted no está en el lugar. Aquí hay, mire, aquí ustedes tienen que manejarlo. De acuerdo a la norma, la persona que requiere atención de emergencia no necesita acreditar que tenga plata para pagar la consulta, ni que sea asegurado, ¿no? Yo primero lo atiendo y lo estabilizo. Una vez estable el paciente, recién le pregunto, ¿qué sucede? Porque no puedo decir negar la atención por esa circunstancia. Es cierto, sucede en la realidad que los médicos no lo hacen o el personal de salud no lo hace porque después la institución pretende cobrarles a ellos los medicamentos y la atención que sucedió porque no debía. Pero hay que tener mucho cuidado. La ley los ampara en primero atender y estabilizar y después hacer las preguntas correspondientes. Si yo estoy en el establecimiento del Ministerio de Salud o del gobierno regional ahora y este paciente es asegurado, después de que lo estabilizo, en ese momento inicio todas las acciones administrativas para llevarlo y que continúe su atención dentro donde él está cubierto su seguro. Sí se puede. Si no, tendré que seguirlo atendiendo si su vida peligra. Respecto al salario, ¿cómo en salud estamos exentos de descuentos de carta categoría por el Estado? No. Nadie está exento de impuestos de cuarta categoría. Les explico un poquito si ustedes todavía no han elaborado oficialmente. Todos los que trabajamos tenemos que pagar impuestos. Los impuestos están diseminados en 5 categorías que se refieren a varios tipos de ingresos. La primera categoría se refiere a los ingresos por alquiler, la tercera categoría, los ingresos por las empresas, las personas jurídicas tributan por tercera categoría. Cuarta categoría se refiere a las personas que son dependientes, quiere decir aquellas que están en una planilla. Y la quinta categoría de las personas que emiten recibos por honorarios, que los conocemos como independientes. ¿Ya? ¿Qué dice la norma tributaria? Que cuando yo supere un monto de remuneración en la cuarta categoría, estoy sujeta a porcentajes de pago de impuesto. ¿Quién me tiene que retener ese porcentaje? Pues quien tiene que hacerlo es el empleador. Entonces, cuando ustedes vean su boleta de pago, en su boleta de pago van a encontrar una categoría que dice retención de cuarta categoría. ¿Por qué retención? Se hace como, hay normas fiscales al respecto, se hace como una retención mensual y en el mes de diciembre de todos los años se realiza una liquidación de cuántos impuestos tengo que pagar. En el salud lo hacen directamente en diciembre, en otros lo hacen en marzo. ¿Por qué? Porque los impuestos anuales se tiene, la fecha límite es el mes de marzo respecto al año tributario anterior. Entonces, ese monto va a ser trasladado a la SUNAT y ustedes en el mes de marzo van a recibir una constancia de pago de eso y es posible. ¿Qué sucede con ustedes? Ustedes van a comenzar a trabajar en junio, ¿no? Julio. Entonces no van a tener el año, pero por el monto de remuneración sí les van a hacer el descuento, entonces es posible que el próximo año puedan pedir una devolución a SUNAT. Pero ya ese es un tema tributario que podemos ver después. Pero no están exentos. Dice, ¿se tiene alguna norma que indique que la JERSA, el Colegio Médico, nos capacite 4 veces al año? No. La JERSA sí, dentro del programa de serums están las capacitaciones que deben estar previstas en un
deben tener un plan de capacitación anual, pero el colegio no, el colegio médico no, una de sus funciones no es capacitarlos específicamente 4 veces al año, no, no existe ninguna norma que le indique. Respecto al colegio médico, la JERSA sí tiene para su personal, y ustedes son parte de su personal, un plan de capacitaciones que debe cumplir. Dice, para los serumistas también nos corresponde la bonificación por COVID. Si trabajan en COVID, sí. Si su puesto es COVID, sí. Las bonificaciones hay que determinarlas de acuerdo a lo que dice cada normativa de bonificación. Si dice todo el personal de salud, será todos. Pero sí, ustedes están dentro de las bonificaciones si esa ha sido la pregunta. En caso de una gestante que se niega a ser referida y tiene factores de riesgo, ¿qué documentos tiene que firmar para asumir la responsabilidad y qué autoridades tienen que estar presentes? Lo mismo. Más cuidado porque ahí estamos hablando de 2 personas, ¿no es cierto? El producto y la paciente. Si ya se niega, primero me tengo que asegurar y ponerlo por escrito de que le he explicado de forma clara cuáles son esos factores de riesgo. Segundo, también la negativa la tendré que colocar y finalmente, si este factor de riesgo es muy alto o en la mayoría de casos tienen que llamar al fiscal o a la policía para que ellos intercedan. ¿Qué pasa si tras una atención de emergencia el paciente se niega a pagar la atención o no cuenta con los medios? Sabemos que no lo puedo retener contra su voluntad, pero ¿quién se hace cargo de los gastos? Mire, en realidad todas las instituciones, tanto salud como el MINSA, tienen una normativa al respecto. Ustedes lo que tienen que hacer es emitir inmediatamente un informe indicando por qué lo han atendido, es decir, las razones de emergencia por cuál se le ha atendido y que en qué momento, si no tiene, o sea, la salud es un derecho, ¿sí? Entonces, no porque yo no tenga dinero, no tengo derecho a tener atención de salud. Pero tengo que comunicarlo porque, por ejemplo, en el Hospital Honorio Delgado, los pacientes que no tienen, se llama la asistente social y ella les genera una condición para que ellos no paguen y para que salga del CIS o salga de algún otro lado la medicación que reciban atención. Entonces, lo que tienen que hacer es comunicarlo. Alguien lo tiene que pagar, finalmente tendría que pagarlo la institución, pero para ello hay que comunicarlo oportunamente y nuevamente, como volvemos a estar en una disyuntiva administrativa, después de esa comunicación tengo que hacerle el seguimiento hasta que quede completamente pagado y no que quede pendiente y se lo saquen a ustedes cuando hayan terminado el tiempo y terminen pagando por la premura. ¿Qué pasa si no me pagan y me hacen trabajar 2 meses, que está sucediendo ahora con algunos serums por el reglamento de contrato? No, imposible que me hagan trabajar sin... Si el alargamiento de contrato puede ser que coyunturalmente no hay el dinero, pero que tienen que pagar, sí. Yo ya tengo, con la orden de inamovilidad y con mi trabajo, tienen que hacerme la retribución necesariamente. Se puede reclamar administrativamente, no va a haber ninguna discusión, pero sí, antes de irse del puesto de salud, llámenme o tengan medios probatorios del trabajo, ¿no? De la indicación, primero de la indicación que permanezca en el puesto de salud, segundo, de que han estado laborando, cualquier medio probatorio que indique que han estado laborando fuera para pedir la remuneración. El monto de remuneración no hay ninguna duda, porque ustedes son nivel 1 y el nivel 1 tiene un monto mínimo de remuneración para el caso del médico. Si se realiza el descuento de 4ª categoría, ¿se nos puede realizar la devolución? Sí, pero eso va a criterio de SUNAT y lo tiene que realizar SUNAT porque la institución lo paga a SUNAT. Así que si hay una devolución, ya no es con tu empleador, sino con SUNAT. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué responsabilidad legal existe con un paciente que se niega a ser referido, pero aún así requiere atención de emergencia? Por ejemplo, una gestante que dará a luz, que llamen a atenderla, aún con la liberación de responsabilidad ya firmada. Eso ya le hemos respondido, tienen que poner en conocimiento de la gravedad y de forma suficiente a las autoridades. Cuando digo de forma suficiente es que a veces, aunque haya llamado, de pronto tengo que emitir un documento.
existe un proyecto de ley que propone la bonificación de 10% en concursos y representado por hacer COVID. De ser aprobada dicha ley, nosotros como serumistas estamos incluidos en las beneficiarias. Dependerá de lo que indique la norma, ¿ya? Dependerá de lo que indique la ley cuando sea ley. Porque tenemos bastantes proyectos de ley aprobados respecto a los médicos, como la contratación inmediata, pero eso es proyecto, todavía falta que pasen por el Ejecutivo, todavía falta que se promulgue esa ley, y finalmente cuando llegue al peruano, o sea, cuando sea publicado, recién podemos considerar ley, y para saber si están incluidos, hay que revisar el documento uno por uno, igual que las bonificaciones. Hay formatos para cada documento médico a redactar, sí, dentro de la norma técnica tiene algunos formatitos, pero no los necesita siempre y cuando usted toma los datos principales y lo coloca en cualquier hoja. ¿Qué debo hacer en caso pierda mi sello? Lo recomendable es que ustedes hagan una denuncia policial. El policía les va a decir que no quiere recibírselas porque el sello no tiene ningún valor, aparentemente, ¿no? El sello en sí no vale más de 20 soles, pero ustedes insistirán diciendo que quieren esa denuncia de pérdida o robo, son dos cosas distintas, pero en todo caso, si no lo encuentran como pérdida, porque pueden robar su información y pueden conseguir con su sello la autorización para comprar medicamentos restringidos, para hacer informes médicos. Ustedes necesitan un elemento objetivo y esa denuncia va a ayudarlos. Igual si hay una falsificación de su sello, si ustedes lo advierten, lo harán de forma inmediata. Que sea en caso quienes trabajamos en Servicer, entiendo que Servicer no es una institución, no sé qué es Servicer, pero si lo que me está preguntando es que mientras que estén en sus días libres de Serum pueden trabajar en otro lado, sí. Lo que no pueden hacer es trabajar para el Estado. O sea, ustedes no pueden recibir dos remuneraciones del Estado. No pueden trabajar para Salud y para MINSA. No pueden trabajar para ninguna de las dos instituciones porque solamente tienen una remuneración. Eso es así. ¿Ya? Inclusive si ustedes utilizan las 24 horas del día, es decir, si no le roban horas a uno y otro, la norma dice que solo pueden recibir una remuneración, retribución, contribución, cualquier nombre, solo pueden recibir un pago del Estado. Entonces, si Servicer es parte del Estado, no pueden trabajar en Servicer y Serums. Ahora me dice si es equivalente. Si ustedes no reciben remuneración por Serum, sí pueden trabajar. O sea, es la condición. Solamente un pago de parte del Estado. Listo. Bueno, muchas gracias por la atención, por esta oportunidad de poder conversar. Tienen todos mis teléfonos. Cuando necesiten alguna consulta, no duden en hacérmela. Si tienen alguna duda o pierden mi teléfono, bueno, en las redes está el número del Consejo Regional Quinto, y si no, también en el Consejo Nacional están los números de 24 horas de los abogados del Consejo Nacional. Entonces tienen varias opciones. No duden en hacer una pregunta. Una pregunta, aunque parezca tonta, oportuna, les va a dar una certeza y podría evitar algún problema. Y finalmente, si resultara algún problema, estamos para servirlos y para ayudarlos en el Consejo Regional Quinto, ya sea yo, espero que sea yo, sino el abogado que designe el colegio médico para ayudarlos.